Bienvenidos, hermanos, amigos, sean todos ustedes a esta transmisión más del estudio bíblico del libro de Romanos que estamos semana a semana compartiendo con cada uno de vosotros. Y hasta ahora estamos ya en la parte final del capítulo 11 del libro de Romanos. Este capítulo prácticamente es la culminación de lo que es la explicación de la justificación por medio de la fe. Luego de haber visto que Dios no ha desechado a Israel, Dios no ha desechado para siempre a Israel, sino que hay un endurecimiento parcial nada más, sino que Dios tiene planes todavía para este pueblo. También hemos visto que nos exhorta a los gentiles, los que no somos judíos, a permanecer en la fe, sin jactarnos, sin menospreciar al pueblo judío o a los judíos que están en el Evangelio. Y también, por último, nos hace una exhortación esta carta a vivir la vida cristiana, a perseverar con humildad y responsabilidad. Eso es hasta ahora lo que nos ha presentado. Ahora, el día de hoy, veremos el capítulo 11, desde el versículo 25 al 36, que es la parte final de este capítulo 11, que está relacionado con el título que le hemos puesto para el día de hoy, es el futuro de Israel. ¿Cuál es el futuro en cuanto a la salvación para el pueblo de Israel? Y de eso va a tratar estos últimos versículos. Escucha atentamente y comenzamos ya nuestro estudio con el capítulo 11 de Romanos, versículo 25, que dice así la palabra de Dios. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Amén. Entonces, en este primer versículo 25, está hablándonos el apóstol Pablo acerca de un misterio. No quiere que los gentiles, los creyentes, ignoremos este misterio para que no seamos arrogantes en cuanto a nuestro llamado a ser parte de la iglesia de Dios. ¿Cuál es este misterio? Que ha acontecido a Israel. Cuando dice Israel se refiere a el Israel étnico, el Israel como pueblo, como nación. Endurecimiento en parte. Lo que estamos viendo, lo que el apóstol Pablo ve en su tiempo cuando escribe esta carta, y eso dura hasta el día de hoy, que el pueblo de Israel, los israelitas, estaban endurecidos en parte en cuanto a la fe en Jesucristo. Es decir, no todos creen. Solo una parte, y muy pequeña, es la que está obedeciendo, escuchando y creyendo con fe al Evangelio. Desde la perspectiva soberana de Dios, le llama endurecimiento en parte, no total. ¿Hasta cuándo va a ser eso? Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado, se haya completado la plenitud de los que han de ser salvos. Tampoco cuando dice la plenitud de los gentiles no se refiere a que todos los gentiles van a ser salvos. No, sino que los que creen, los que forman parte del pueblo escogido de Dios también entre los gentiles, hasta que se complete ese número, que en su soberanía Dios lo sabe, mas nosotros no lo sabemos. Para nosotros, los creyentes, tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura, instando a todo hombre a creer en el Evangelio. Luego nos habla ya en el versículo 26 de promesas futuras de restauración, ¿no? Promesas futuras de restauración. Y toma como base el Antiguo Testamento. Mire lo que dice versículo 26 de Romanos 11, 26 y también el versículo 27. Escucha atentamente. Dice así: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá el libertador a Sión, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Bendito sea el Señor. Alabado sea Cristo. Las promesas futuras de restauración a el Israel étnico, a el Israel pueblo, que hoy en día sigue endurecido, que hoy en día sigue de espaldas al Mesías, al Cristo. Luego de todo ese tiempo, todo Israel será salvo, como está escrito, dice. Como está escrito: vendrá el libertador a Sión, que apartará de Jacob la impiedad. Esto refiriéndose a la segunda venida de Cristo,
tomando como base las Escrituras. En el tiempo de Pablo, aún el Nuevo Testamento no estaba compilado y no estaba como hoy día lo tenemos. El Nuevo Testamento simplemente eran cartas que circulaban por las iglesias. Sí, eran cartas, las que hoy día las tenemos en lo que es el Nuevo Testamento, eran todavía cartas que estaban circulando en las iglesias de esos tiempos, ¿no? Pero, ¿de qué se nutría la iglesia en esos días? La iglesia se nutría, se fortalecía de las Escrituras, que en esos tiempos las Escrituras era el Antiguo Testamento. La iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, usaba el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento eran las Escrituras que sostenían a la iglesia en el primer siglo, bendito sea el Señor. Y los escritos de los apóstoles, que luego ya formaron lo que hoy día tenemos como el Nuevo Testamento, bendito sea el Señor. Y aquí el apóstol Pablo toma como base para su argumento el Antiguo Testamento. Isaías 59:20 dice: y vendrá de Sión el libertador que apartará la impiedad de Jacob, haciendo énfasis, haciendo referencia a la segunda venida de Cristo. Cuando Isaías lo menciona, Isaías se refiere a la primera venida de Cristo. Pero aquí el apóstol Pablo lo vuelve a mencionar y toma este versículo de Isaías 59:20, haciendo referencia a la segunda venida de Cristo. Vendrá de Sión el libertador, dice, ¿no? Y apartará de Jacob la impiedad, ¿no? Entonces, eso no es algo que Pablo lo inventa. Es algo que ya está escrito en el Antiguo Testamento, ¿no? Versículo 27, y este será mi pacto con ellos, con su pueblo, con Israel, cuando yo quite sus pecados. ¿A cuál pacto se refiere? Se refiere al nuevo pacto, al pacto de la gracia, al pacto de la justificación por la fe en Jesucristo. Entonces llegará un tiempo futuro, aún no se ha dado, pero llegará un tiempo futuro, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Hace esa separación de tiempos. Vendrá un tiempo de restauración en cuanto a la fe, ¿no? Un tiempo de restauración en cuanto a la fe, ¿no? Porque dice, y este será mi pacto con ellos, cuando quite sus pecados. El único pacto válido para la salvación es el pacto en la sangre de Cristo. Es el pacto en Cristo Jesús. No hay otro pacto. No hay otra forma de salvación, como ya lo viene diciendo desde los primeros capítulos. La única manera en que todo ser humano será salvo es a través de Cristo Jesús, a través de la fe en Cristo Jesús, a través del nuevo pacto en su sangre. Cuando dice, y todo Israel será salvo, se refiere a todos los israelitas, que en el tiempo futuro, que no nos dice cuándo es, pero habrá un tiempo futuro. Romanos no lo dice. Pero habrá un tiempo futuro en el cual Israel recibirá una bendición especial de Dios, en la cual se predicará el Evangelio. Y este pueblo abrirá su corazón, no como nación, sino como personas. Todo el Israel que creerá en esos tiempos, que ocurrirá de una manera sobrenatural, que Dios tratará con este pueblo. Bendito sea el Señor. Y esto está en referencia a la segunda venida de Cristo. Y va a tratar en cuanto a su salvación, pero a través del nuevo pacto. No hay otra forma. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia entre judío y gentil. Todos están bajo pecados y todos necesitamos de la obra justificadora de Cristo. La única manera de creer y poder ser salvos es a través de la fe en la obra de Cristo. Sin Cristo nadie podrá ser salvo. Y aquí vamos ahora al versículo 28 y 29, donde la palabra de Dios pone énfasis en la fidelidad de Dios a sus promesas en relación al futuro de Israel. Dice así el versículo 28 y 29. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Entonces aquí nos habla de la fidelidad de Dios. Gloria a Cristo. Nos dice que por causa del Evangelio, la condición actual de los israelitas son enemigos de Dios. No tienen paz con Dios, porque la única manera que la humanidad tiene para hacer la paz con Dios es a través de su sangre.
La única manera en que podemos tener paz con Dios es a través del sacrificio de Cristo en la cruz, del nuevo pacto. No hay otra forma, ¿no? Ahora, el Israel que rechaza, el Israel endurecido, son enemigos de Dios, son enemigos del Evangelio. ¿Sí? Esa es su condición del Israel actual, aquel Israel incrédulo, ¿no? Pero en cuanto a la elección, son amados por los padres, ¿no? En cuanto a la elección de los patriarcas, en cuanto a la elección de los patriarcas y a las promesas que Dios dio a los patriarcas, en cuanto a los privilegios, regalos, dones que tiene Israel, privilegios como se les ha confiado la palabra de Dios, ¿no? Como los pactos, los patriarcas, la adoración, el culto verdadero les fue confiado a ellos, las leyes les fue confiado a ellos, el poder manifestar la gloria de Dios durante muchos años se les ha sido confiado a ellos. Sí, por ese lado son amados por Dios, porque Dios les ha confiado muchas cosas. Pero eso no tiene que ver con la salvación, porque la salvación no es por los dones y privilegios, sino es por la fe en Cristo. Tienen muchos privilegios, Israel sí, ventajas pero históricas, privilegios históricos que nada tienen que ver con la salvación. En cuanto a la salvación, todos son pecadores, tienen que ser salvos igual que todos los gentiles a través de la fe en Jesucristo. Tienen que ser salvos a través de la fe en Jesucristo como lo han sido todos los judíos que han formado parte de este remanente que es la iglesia a lo largo de la historia. No hay otra forma de salvación sino a través de la fe en Jesucristo. Y eso es lo que pone énfasis. Dios los ama. Tienen un llamado especial. Por eso es que Dios mandó a que se predique el evangelio. Al judío primeramente y también al griego. Los apóstoles cuando predicaron el evangelio iban primero a las sinagogas, primero a los judíos. Pero si no aceptaban a Cristo, eran rechazados, iban también a los gentiles. Podemos decir entonces que sí, son enemigos en cuanto al evangelio, pero amados en cuanto a las promesas y a los dones que tiene. ¿Por qué? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Tiene un llamamiento, a Dios les ha confiado muchos regalos, muchos privilegios, son irrevocables. Ahí están, el llamado siempre estará. En algún momento llegará en un tiempo de la historia en los cuales ellos echarán a relucir eso. Dios obrará de manera masiva en este pueblo y cientos, miles tal vez digamos, se van a convertir, pero a través de la predicación del evangelio. No será de otra manera. La única manera de que ese Israel será salvo es a través de la predicación del evangelio. Gloria a Cristo. Eso queremos dejarlo claro. Eso queremos dejarlo claro. Bendito sea el Señor. Luego ya el versículo 30 al 32 nos habla de la misericordiosa sabiduría de Dios en la salvación. Oiga, esto de la salvación, del trato con Israel, después el trato con los gentiles y vuelve el trato con Israel, como que parece que nos marea un poco. Pero en realidad esto refleja la sabiduría de Dios, traducida en la misericordia de Dios para con la humanidad, en su plan de salvación tanto para judíos como para gentiles. Mire lo que dice el versículo 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Amén. Tremendo. Tremenda sabiduría de Dios. Tremendo plan de Dios, ¿no? Vamos a ver esto, ¿no? Dice que la desobediencia de los judíos fue motivo para traer la misericordia salvadora a los gentiles, ¿no? Y ahora disfrutamos de esa salvación el resto del mundo, porque a causa de la rebeldía de Israel, de la desobediencia de Israel, el evangelio vino a nosotros. Gloria al Señor. Vino a nosotros los gentiles. Ahora, la misericordia concedida a nosotros los gentiles, ¿sí? Esa misericordia concedida a nosotros traerá también misericordia para los judíos. Pablo ya lo ha dicho anteriormente, provocándoles a celos. Y eso llevará a que ellos también puedan alcanzar misericordia de parte de Dios.
La historia del plan redentor es una historia sucesiva, alternada de desobediencia y misericordia, ¿sí? Y en este pasaje lo muestra de esa manera, ¿no? El plan de Dios para judíos y gentiles se ha cumplido conforme a lo planificado por Dios a lo largo de la historia. En su sabiduría inmensa, así Dios lo ha determinado. El versículo 32 dice algo importante, ¿no? Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Como dice Romanos capítulo 3, no hay justo ni a uno. El judío no es mejor que el gentil, ni el gentil mejor que el judío para poder lograr la justificación, la salvación. Todos están bajo pecado. La única manera de poder alcanzar la justificación y la santificación y la salvación es a través de Jesucristo, de la fe en Jesucristo, de creer en el mensaje, de arrepentirnos y suplicar y recibir la gracia misericordiosa de Dios. El apóstol Pablo, en su presentación del plan de salvación, de la justificación por medio de la fe a través de la gracia de Dios, llega al punto máximo, al clímax de esta enseñanza, de la enseñanza doctrinal. Y aquí eleva una doxología, una alabanza a Dios por todo lo que en estos 11 capítulos ha expuesto de la palabra de Dios, de lo que es el plan de salvación. Dice así el versículo 33, «Oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos, bendito sea el Señor». Admiración. Este versículo 33 expresa una profunda admiración. ¿Por qué? Por la sabiduría y el conocimiento de Dios. Bendito sea Cristo. Y no expresa de sus propias palabras nada más, sino toma como base las palabras dichas por Job en el capítulo 5, versículo 9, capítulo 11, versículo 15 y capítulo 15, versículo 8 del libro de Job. Toma como base todo ese conocimiento del Antiguo Testamento. Y este pensamiento es evidente, no es algo nuevo. Oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia, oh conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, ¿no? Ante esta sabiduría, ante este plan de salvación, solamente nos queda admirarnos por la grandeza, por la sabiduría de Dios. Ya en el versículo 34 y 35 va a manifestar la incapacidad de la mente humana para entender este plan maravilloso de Dios, para poder entenderlo con humildad, ¿no? Y poder aceptarlo, ¿no? El hombre, la naturaleza humana, el entendimiento humano se queda corto. Y dice lo siguiente, escuche atentamente, versículo 34, dice así, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Gloria al Señor. Aquí explica y manifiesta la incapacidad del hombre, ¿no? Aun cuando cuestiona a Dios. Cuando se atreven ciertos seres humanos a cuestionar el plan de Dios, ¿no? A creerse con derechos, a exigirle a Dios respuestas, ¿no? O a cuestionar el plan expuesto aquí por Dios. Y dice de esa manera, ¿quién entendió la mente de Dios? ¿Quién puede entender completamente todo esto? Nosotros lo aceptamos, ¿verdad? Hay muchas cosas que aún quedan sin entender, pero lo aceptamos como creyentes, como que hemos sido tocados por el Espíritu Santo y lo aceptamos, esta enseñanza. Dice, ¿quién entendió la mente del Señor? Aunque no lo entendemos muchas cosas a totalidad, pero lo aceptamos por fe, gloria a Dios, ¿no? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién puede decirle, no, Señor, así no, mejor hazlo así, mejor preséntalo así el Evangelio? ¿Quién podrá cambiarlo? Nada, solamente nos queda observarlo, aceptarlo y admirarnos de su palabra. Versículo 35 dice, ¿o quién le dio el primero para que fuese recompensado? ¿No? ¿Quién puede exigir derechos a Dios? ¿Quién puede exigir a Dios recompensa, premio por sus buenas obras? ¿Alguien podrá exigir algo a Dios? Por tanto, nadie puede pedir recompensa, nadie puede exigir un premio, una recompensa por sus buenas obras. Todo lo que tenemos es producto de la gracia de Dios, producto de la misericordia de Dios.
Nadie puede decir, no, a mí Dios me bendice porque yo soy bueno. A mí Dios me bendice porque yo me porto bien, porque yo soy un ejemplo de persona. Nadie puede exigir eso. Nadie puede pedir recompensa, premio. Oiga, hermano, me dirá alguno, pero ¿cómo dice la Biblia? Si hicieres estos mandamientos, te vendrá esto. Es cierto, la ley dice eso. Cuando usted lee Deuteronomio, Levítico, lee el Pentateuco, Dios dice, mira, haz esto y te vendrá esto. Gloria al Señor, ¿sí? Ese es el trato por la ley. Si tú haces esto, te viene esto. Pero también si fallas en uno, basta que falles en uno, invalidas todo. En tal sentido, si queremos nosotros exigir por nuestras buenas obras, por nuestro buen cumplimiento de la ley de Dios, exigir sus bendiciones producto de nuestra obediencia, estamos perdidos. Si hoy día recibimos bendiciones de parte de Dios en nuestras vidas, no es por nuestra perfecta obediencia, es por su gracia, por la obediencia de Cristo. Él sí cumplió totalmente, Él sí obedeció totalmente. Si hoy día recibimos bendiciones, es por su gracia. No por nuestra obediencia, sino por la obediencia de Cristo. ¿Esto que decimos será motivo para vivir una vida en desobediencia? ¿Una vida práctica en desobediencia? En ninguna manera. Durante todo el libro de Romanos, y el apóstol Pablo lo ha explicado, ¿sí? No podemos vivir en el pecado porque estamos en la gracia, de ninguna manera. La gracia nos lleva a reconocer que somos pecadores, nos lleva a vivir una vida en humildad, en humillación, y nos lleva a vivir como Cristo vivió, a obedecer su palabra como Él la obedeció. ¿Por qué? Porque somos salvos, porque hemos muerto con Cristo, porque hemos resucitado con Cristo y vamos a donde Cristo va, allá al reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Y ya el último versículo, un versículo muy hermoso, nos habla de la primacía de Dios, de la primacía en todos los propósitos en su creación. Dice así, escuche, versículo 36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Gloria a Dios. Nos habla de la primacía de Dios, del primer lugar de Dios en todo, de vivir exclusivamente para la gloria de Dios. Bendito sea Cristo. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. La creación entera fue creada ¿para qué? ¿Para qué fue creado el mundo? ¿Para qué fue creado el paraíso? Si tenemos una proyección y una mente humanística, diremos que fue creado para el hombre. Sí, fue creado para que el hombre viva bien, para que el hombre disfrute. Pero ese es un punto de vista humanístico. La Biblia dice que todo fue creado para gloria de Dios, para la gloria de Él. Fue creado por Él y para Él son todas las cosas. Los cielos cuentan su gloria, dice. Dios creó el mundo no para nosotros, no para nuestra gloria, no para nuestro bienestar, sino creó para mostrarse Él, para darse a conocer a través de las cosas hechas, para dar a conocer su gloria en cada cosa creada. La creación entera canta y habla la gloria de Dios, nos muestra a Dios, bendito sea Cristo, como hemos visto en los primeros capítulos de Romanos, porque Él se revela desde el principio a través de las cosas hechas. Su eterno poder y deidad son manifestados a través de las cosas hechas, bendito sea Cristo. Gloria a Dios. Podemos decir que el hombre fue creado para Él, para la gloria de Dios. Usted y yo existimos para la gloria de Dios, para que Él muestre su gloria en nosotros. ¿Para qué somos salvos? Para mostrar las riquezas de su gracia a través de la iglesia, a través de nosotros en Cristo Jesús. Cuando aceptamos a Cristo, el principal propósito no somos nosotros, es Cristo. Cuando usted acepta a Cristo, el propósito principal no es su salvación. No, el propósito es tener una relación con Cristo, restablecer nuestra relación con Cristo, y a través de esa relación con Cristo, al estar unidos a Cristo, lo tenemos todo. Lo principal es que tenemos una relación, una unidad con Cristo, como el esposo y la esposa. Cuando un esposo y una esposa se unen en matrimonio, ¿qué pasa? Todas las deudas del esposo o de la esposa se convierten en las deudas del cónyuge.
Gloria al Señor. Las riquezas de uno de los cónyuges se convierten en la riqueza del otro que se une. Por tanto, nuestras pobrezas, nuestras deudas se convierten en las deudas de Cristo. Por eso es que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, nos casamos con Cristo. Nuestra relación de cristianos, nuestra relación con Cristo es una relación de esposo-esposa. Cristo heredó nuestras deudas y nosotros heredamos la riqueza de Cristo. No conocer eso, o desconocer o negar esta realidad, es menospreciar el Evangelio, es rebajar el Evangelio y solamente ver en un beneficio de unirme a Cristo. ¿Para qué te unes a Cristo? ¿Para qué aceptas a Cristo? Bueno, para salvarme, si no me pierdo. Bueno, eso es cierto, una realidad. Si tú aceptas a Cristo, te vas a salvar. ¿Por qué aceptas a Cristo? Otro. No, ¿para qué? Para que me vaya bien, para prosperar en mi negocio, en mi vida. Eso es cierto, vas a prosperar, Dios puede prosperar tu vida. Es una realidad, ¿sí? Pero si te unes a Cristo solamente por prosperidad, solamente por salvación, solamente por algún beneficio, ¿para qué te unes a Cristo? Bueno, para ser sanado, para tener un beneficio, para ser liberado. Si no entendemos que lo principal no es el beneficio que voy a tener al aceptar a Cristo, lo principal es que me voy a unir con Cristo. Lo principal es mi unión con Cristo. Los beneficios son consecuencias de nuestra unión con Cristo. Si no, sería como aquel que se casa porque le cancelen sus deudas, ¿no? Aquel que se casa simplemente por las riquezas que tiene el otro. Nuestra unión es por amor. Consecuencia de ese amor, nuestras pobrezas, nuestras deudas espirituales son pagadas en Cristo. Consecuencia de ese amor y unión con Cristo, las riquezas de Cristo se convierten en nuestras riquezas. Gloria al Señor. Por eso dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a orar al Señor. Si usted aún no tiene ese Cristo, yo le animo a poder establecer una relación de amor con Cristo, a poder entregarse a Él, entregarle su vida entera, a unirse a Cristo como su único Señor, Salvador, su Dios. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en este día, Señor, por tu palabra, por Cristo. Entendemos que lo principal es Cristo en nuestras vidas, Señor, Padre Santo. El bienestar vendrá, Señor. Los beneficios, la paz vendrá, Señor. Pero lo principal es que tenemos ese privilegio tremendo de unirnos a Cristo, de aceptarle como nuestro Señor y Salvador. Gracias, Dios bendito. Si aún tú no has aceptado a Cristo, si aún no tienes seguridad de salvación, yo te invito a entregar tu vida a Cristo en esta hora. Dile así: Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Ahora entiendo y quiero a Cristo, Señor. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname mis maldades. Limpia mi corazón, Señor. Sáname, libérame, Señor. Perdona mis pecados, justifícame, sálvame, Señor. Creo que me salvas. Acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. Gracias, Padre, por perdonarme. Gracias por salvarme. Gracias por darme de tu Espíritu Santo. Gracias por darme nueva vida en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, mi querido hermano, amigo, que estamos en el camino del Señor. Aquellos que hoy día han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, les invitamos a seguir adelante en este camino. Dios le bendiga. Sigamos esforzándonos en el camino del Señor y los esperamos en nuestro próximo programa. Dios le bendiga. Muchas gracias. Amén.